Muy buenos días y bienvenidos a esta presentación de libro que ponemos a su consideración a través del canal de la editorial Tirando Blanc en YouTube. En esta ocasión me complace mucho anunciar que estamos presentando la obra Prevención del lavado de dinero, tópicos administrativos, penales y procedimentales, cuya coordinadora es Graciela Pompa García. Es decir, que esta obra la editamos en colaboración entre Tirando Blanc y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, con el que pues, hoy precisamente estamos organizando este evento y para lo cual pues, agradezco evidentemente a su presidente Arturo Provita. Para presentar esta importante obra, pues hoy la verdad es que tenemos un panel de lujo, de verdadero lujo, porque contamos pues, con el doctor Santiago Nieto, con el doctor Albertico Guinto, con el licenciado Arturo Provita y con la licenciada Graciela Pompa, quien funge como coordinadora de esta obra. Antes de darles la palabra a cada uno de ellos, pues me gustaría resaltar la importancia de esta publicación. Como mencionaba, esta es una publicación, es una obra colectiva en la cual han participado 19 autores y ha sido coordinada pues, de forma magistral y con todo el corazón por parte de Graciela Pompa. El doctor Santiago Nieto pues, nos honró con su prólogo, también he de agradecérselo. Y pues la obra yo creo que aborda de una forma bastante integral lo que podría considerarse el sistema de prevención de lavado de dinero en México. Y menciono que es un sistema porque al menos esta temática de la prevención del lavado de dinero se puede observar al menos desde tres planos, ¿no? El primero es el del combate a la corrupción y el combate al crimen organizado, pues que evidentemente tiene unas implicaciones de política pública y del ámbito público del Estado, ¿no? El segundo es el derecho fiscal y el tecnicismo que se conlleva, ¿no? Y la disciplina de las interacciones financieras, etcétera, pues que se deben abordar en esta materia. Y por último, la persecución y la tipificación de estas operaciones desde el ámbito penal. Bien, entonces cuando hablamos de prevención de lavado de dinero, en realidad estamos hablando de la interacción y de limitación de estos tres ámbitos del derecho, o de entender la prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita en lo que conforman pues, este gran sistema, estas grandes ambiciones de terminar con estas malas prácticas, ¿no? Y bueno, pues precisamente la virtud de este libro es que se aborda el sistema de forma integral y cada uno de los autores en su área de especialización pues van abordando cada uno de los temas, ¿no? Pues tenemos algunas consideraciones en torno al ámbito internacional de la prevención del lavado de dinero y pues la verdad no podría estar más de actualidad teniendo en cuenta las noticias que recientemente salieron a la luz de las Pandora Papers, que bueno, pues vienen siendo se suman a la larga lista de este tipo de escándalos, ¿no? También se aborda la Ley Federal en materia de prevención y identificación de recursos de procedencia ilícita, se abordan las actividades vulnerables que en ellas se recogen, se va sector por sector que está pues, involucrado en este tipo de prevención, ¿no? Por ejemplo, se aborda el tema de los servicios profesionales, el tema del notariado, de los corredores públicos. Se hacen unas reflexiones en torno a la prevención del lavado de dinero y el sistema financiero, y también algunas consideraciones más de tipo técnico-procedimental, como por ejemplo el tema de las visitas de verificación, el tema probatorio, el tema de la imposición de sanciones, el tema de las facultades de la autoridad en la materia, y pues también se da un paso en torno a el compliance y la prevención del lavado de dinero, lo que son las mejores prácticas en la materia, el soft law, etcétera, ¿no? Y por último, también pues, mencionar que se encuadra esta materia de prevención del lavado de dinero con el combate a la corrupción. En definitiva, es una obra muy completa a la que pues, le deseamos mucho éxito, que ya lo está teniendo, también pues, por la pertinencia y la involucración de los autores, y pues la verdad nos complace mucho estar hoy presentándolo. Así que bueno, pues para no robar más tiempo, me voy a permitir presentar al primero de nuestros presentadores, que es un verdadero honor que nos esté acompañando, y es el doctor Santiago Nieto Castillo. Actualmente el doctor es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero me gustaría también mencionar
que es licenciado en Derecho egresado por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una amplia carrera académica y me gustaría que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 2. Ha desempeñado otros cargos públicos en otros poderes, como el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, y bienvenido. Gracias. Primero, pues quiero saludar a todos los integrantes de esta mesa. Quinto, la verdad es que el trabajo sobre las pruebas me parece un tema fundamental. Arturo Provita, por supuesto. María, muchas gracias. Y bueno, particularmente Graciela por particularizar este texto. Yo creo que es algo fundamental la construcción teórica práctica respecto a los temas de prevención del lavado de dinero. Honestamente, si revisamos la cantidad de doctrina que existe en los textos escritos en otras materias, vamos a encontrar una pluralidad muy grande. Y en realidad el tema de prevención del lavado de dinero, tanto en los aspectos fiscales como en los aspectos penales, como en los aspectos procedimentales, no tiene esa cantidad de obra y ese nivel de especialización. Creo que como se ha convertido en una materia tan especializada, entonces no hay, hay aproximaciones, pero no tienen el nivel de profundidad que encontramos en este texto. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que yo quisiera destacar. Segundo, es una especie de apostolado. Graciela, en su ámbito, Arturo, en el suyo, muchos de Sandro, en el suyo. Ha habido muchas personas que han estado avanzando en la lectura de los informes, el informe de Gafi, de la Evaluación Nacional de Riesgo, y de todo el proceso para ir perfeccionando nuestro modelo, y viendo qué cosas fallan en nuestro modelo y qué cosas realmente funcionan. Al final del día, pensando en la expresión de este es un tema no solamente por el tema de Pandora Papers, sino en general porque para todas las conductas delictivas, la mayor parte de las conductas delictivas o los delitos de odio tienen un componente financiero. Se trata de personas con razón que hay una ventaja económica por parte de los grupos criminales, el tráfico de drogas, como primera actividad lucrativa ilícita en el mundo, el tema del tráfico de armas. El 70% de las armas con las que nos matamos en México provienen de Estados Unidos y tiene que ver con, evidentemente, la adquisición por parte de grupos criminales, pero también por una regulación demasiado laxa a partir de la primera enmienda por parte de los norteamericanos. Y esto impacta en nuestro país de manera directa. Creo que todo lo que tenemos que estar formulando es ver cómo prevenimos y cómo los temas que mencionaba Mario en su momento, que están vinculados, por ejemplo, con corrupción, cómo terminan impactándonos como sociedad. El libro, los 19 autores del libro, hacen un análisis profundo respecto a determinados temas. Primero, temas de absoluta actualidad, como los activos virtuales, como la criptomoneda es un tema que llegó para quedarse, y a pesar de que el Banco de México, la Comisión Nacional de Banca de Valores, han tomado una, creo yo, buena decisión de no darles valor a las criptomonedas, los hechos que es algo que existe. ¿Qué temas tenemos pendientes en criptomonedas? Primero, apenas hasta abril del año pasado se pudo generar una modificación del layout, se empiezan a presentar los avisos por parte de las 23 plataformas que operan activos virtuales en México. Pero en realidad la mayor cantidad de criptomonedas que se mueven en el país tienen su base en Gibraltar, tienen su base en otros países fuera de la jurisdicción mexicana. Creo que la modificación, la interpretación para que también el reporte de los avisos es relevante. Pero los otros que los activos virtuales ahí están. Y tenemos, yo creo, que malas decisiones institucionales como en El Salvador que les da ya el carácter de moneda circulante. Esto puede ser un riesgo respecto al uso que pueda tener. Ahora, esto de activos virtuales me lleva a reflexionar sobre la regla del viajero. ¿Cómo podemos hacer que la identidad del cliente sea igual en un país de origen al destino?
Segundo, la materialización del dinero, cómo podemos hacer en una memoria recursos que puedan ser materializados, cristalizados en cualquier parte del mundo. Y sobre todo, hemos tenido, y esto ha sido una reflexión propia desde la unidad, 4 casos ya relacionados con activos virtuales. Hablamos de nigerianos, que se tuvo con Omar García Cruz, donde este grupo desviaba Space de Estados Unidos a México, las redes de electrónica de Estados Unidos a México, y México los mandaba a Nigeria, y entre otras cosas que hacía era comprar criptomonedas nigerianas. El caso de Sonadinos, donde parte de los recursos iban hacia transferencias internacionales a los Estados Unidos, pero también la adquisición de criptomonedas. El tercer caso de los hackers de Leo, donde también la habilidad técnica de poder meterse al sistema, desviar recursos e inclusive hacer que los cajeros expulsaran todo el dinero. El cajero tuve estos algoritmos que introducían virus en el sistema y también terminaban generando activos. Y un último caso también denunciado es una familia que se queda contra la venta de criptomonedas, y el problema es que no hay claridad de dónde vienen los recursos. También hay un tema que me llama la atención, todos lo saben, que es que Jalisco es uno de los estados donde tenemos mayor número de avisos. ¿Cuándo debería ser la Ciudad de México? El Estado de México, por supuesto que es muy importante, pero esta presencia tan puntualizada, tan enfocada en Jalisco puede ser. Entonces, hay muchas reflexiones. El texto habla también sobre el ámbito internacional. Se explica la proyección financiera internacional, las 40 recomendaciones, cómo ha ido evolucionando el contexto. Recordemos que México forma parte de la FID desde el año 2000 y que nosotros, bueno, que la UIF, por ejemplo, se crea por la recomendación gráfica y nos da un entorno internacional. Creo que esa es una parte fundamental. Los esfuerzos de prevención del lavado, normalmente caemos en Pandora Papers, que están vinculados con un esfuerzo internacional, porque no hay forma, de otra forma, de combatir. Notarios, la prevención en materia de lavado de dinero de los notarios, de los corredores públicos, el tema de la restricción en materia de metales. Esto es importante porque no solamente se trata de delitos que pueden cometerse respecto al robo de hidrocarburos, pero el tema de las estructuras tiene que ver con monedas, con metales y preciosas, pero yo quisiera reflexionar respecto a ejemplos que hemos tenido en Colombia, por ejemplo, de una extracción de minerales y cómo son utilizados para el lavado de dinero. Aquí en México se concentra una buena parte en Zacatecas, y en Zacatecas es enviado al Tesoro, oro particularmente. Y creo que esta parte de la reflexión sobre los metales es fundamental. También me iría, bueno, todo el análisis de la Hacienda respecto a la ley federal de lavado y, por supuesto, los sistemas pendientes de las asignaturas pendientes que tenemos en la materia y la reflexión en torno a los activos virtuales. Hay un dictamen en el Senado, no sabemos si se vaya a aprobar, esperamos que sí, estamos pasando por esto. Todos los estados en este hablado en los últimos años. Y bueno, ya se plantea que incluso los deportes pueden ser una actividad vulnerable. Y bueno, los fideicomisos cuando están relacionados con actividades vulnerables, sobre todo por temas vinculados con corrupción. La evaluación nacional de riesgo se analiza, hay una respecto a los temas de corrupción que platicamos respecto a los temas de delincuencia organizada, y sobre todo el monto de los recursos ilícitos generados. Aquí todavía nos falta tener un momento para realmente clarificar cuál es el monto aproximado de recursos ilícitos. Y bueno, me parece que es una reflexión fundamental. El libro no solamente es, digamos, descriptivo, en cuanto que describe el régimen de prevención del sistema, es un teórico práctico que analiza casos y problemas, pero también tiene una parte política de reflexión respecto a un tema que me parece fundamental, que es el cumplimiento de cuentas. Los hacer un análisis respecto al cumplimiento de llegar. Podemos discutir mucho sobre eso. De hecho, es parte de los planteamientos
coincido con la Corte Mexicana en el sentido de que tendría que estar a nivel legal el procedimiento de incorporación a la lista de personas bloqueadas y el procedimiento de garantía de audiencia, algo que no tenemos hoy. Eso creo que sí hay una constitucionalidad. Aunque la Corte en realidad determina una interpretación conforme, eso ha permitido, no declara su constitucionalidad y ha permitido a la unidad seguir con el proceso de congelamiento de cuentas para que después los jueces en el juicio de amparo puedan determinar, haciendo una ponderación entre la experiencia del buen derecho del ciudadano, de la persona que se le ha logrado la cuenta, respecto a finanzas ilícitas, cuál tiene que prevalecer en estos derechos. También la Corte ha señalado que si la solicitud es internacional, resulta conforme a la Constitución, pero si es una legislación nacional, no necesariamente se tendrá que hacer este análisis de ponderación. Y finalmente, ahorita la Corte está discutiendo un tema que creo que es importante, y es, ¿qué procede? ¿Cuál es la procedencia? Debe proceder ante la resolución de la garantía de audiencia de la unidad en lo que procede de manera inmediata es el juicio de amparo, o lo que debe proceder es un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. La Corte va a tener que resolver esta contradicción de buscar, porque es una gran pregunta. Es decir, el juicio de nulidad es optativo, o por tanto, o se trata de un juicio que debe de promoverse y por tanto no se agota el requisito de la definitividad en materia de juicio de amparo. Al final del día, Tito plantea un tema que es fundamental: las pruebas. ¿Cómo probar de manera inicial? ¿Cómo probar de manera inicial el delito de personas por recursos sensibles? Creo que esa es la parte central. Hemos planteado, pues, evidentemente, la UF puede detectar momentos financieros atípicos, irregulares. Perdón por poner un ejemplo, pero me parece muy claro, como una universidad pública estatal recibe una transferencia de $150 millones de Suiza a Estados Unidos, a México. Eso es irregular. Ahora, de ahí a acreditar que hay una ilicitud en la conducta, hay una operación por recursos de procedencia ilícita, digamos, genera la necesidad de acreditar precedentes. Y la gran pregunta es cómo formularlo, precisamente porque si algo nos recrimina es la falta de sentencias condenatorias y la falta de uso de bienes e instrumentos del delito. Y tiene que, a pesar de nuestra transformación constitucional en materia de protección de dominio, la verdad es que saben que es una de las asignaturas pendientes, entre otras que señalar. Yo creo que hay que reconocer, agradecer la visión de aglutinar todas estas plumas para poder dar un mensaje claro a la sociedad que sirva este libro como guía, como texto para las acreditaciones, para el análisis que se puede hacer desde la CNRB, y para que las universidades difundan y puedan participar en este proceso de generación de conocimiento para la acción de los sujetos obligados por actividades vulnerables. Y bueno, por supuesto, para que todas las organizaciones gremiales puedan tener un punto de partida de alta calidad, de alto conocimiento, de alta especialización, en un libro que aglutina todos los grandes del tiempo con el libro. Pandora Papers, Panama Papers, Paradise Papers, son hay que entender que el problema, claro, puede ser un apache algo legal, puede sacar el dinero de uno de lo que quiera. Sin embargo, el tema es, uno, cuál es el origen de los recursos, eso es un tema que tiene que pensarse, y dos, que no sea un tema de evasión fiscal, también es un tema de producción. Tenemos a 3.000 mexicanos metidos en esto, que empiezan a aparecer nombres, ahora son los legionarios de Cristo, hace unos días de la clase política, todos los partidos políticos. Y bueno, pues la respuesta institucional tiene que ser evidentemente expresar la unidad, hacer las investigaciones correspondientes y luego en su caso a la fiscalía pues determinar si hay
responsabilidad en el ámbito penal. Pero creo que como Estado mexicano lo que no podemos hacer es más allá. Sobre todo cuando Gafi ha planteado la recomendación 24-25 el tema de la identificación de los beneficiarios finales. Y yo creo que este es un gran caso para poder avanzar en una discusión muy importante. Necesitamos mejorar nuestro marco normativo para poder estar con quién es el beneficiario final de un acto de corrupción o de un acto vinculado con tráfico de drogas o trata de personas. Creo que yo solamente me gustaría felicitar a la señora por el texto. Realmente es un trabajo arduo, general. Primero, encontrar las plumas, poder organizar autores, autoras y poder presentarle a la sociedad mexicana un libro que sea útil, que sea una mapa de ruta de hacia dónde tenemos que caminar en esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bien, pues vamos a seguir avanzando con esta presentación. En esta ocasión, pues le voy a dar la palabra al doctor Albertico Vinto Sierra. Él es doctor en Ciencias Jurídico-Penales y cuenta pues, con otros estudios de posgrado en distintas instituciones. También cuenta con algunos reconocimientos, pero pues me gustaría destacar de su trayectoria que es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, donde pues, se desempeña como coordinador de la Comisión en Derecho Fiscal, en Derecho Penal, perdón. También es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y bueno, pues es un autor activo y también pues, se desempeña como docente en distintas cátedras, así que bueno, pues es todo un experto, muchas gracias. Y por cierto, también es autor de la obra que hoy presentamos, así que bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias, qué amable. Gracias, buenos días a todos. Pues primero mis felicitaciones a la licenciada Graciela Pompa, porque como bien lo dijo el doctor Nieto, encontró las plumas, se dedicó a buscar a cada uno de los autores para poder construir una obra integral en un tema de prevención de lavado de dinero. También a nuestro querido presidente, licenciado Arturo Pueblita, porque siempre nos está motivando en todas las comisiones, a todos los coordinadores de comisiones, que demos un paso adelante día a día para poder aportar conocimientos jurídicos a la sociedad mexicana y, como no, a la sociedad internacional en materia jurídica. Gracias, señor presidente. Voy a retomar algunos puntos que comentó el Santiago Nieto en cuanto a la complejidad del tema del lavado de dinero. Tuve a bien seleccionar este tema de la complejidad de la prueba indiciaria para la acreditación del delito de lavado de dinero, porque sí es un tema que en la praxis nos hemos dado cuenta que cuesta mucho trabajo, sobre todo cuesta mucho trabajo a la fiscalía poder buscar esos indicios. La UIF le hace entrega de una determinada información dentro de sus facultades, pues le comparte, le hace llegar y presenta la denuncia, pero el Ministerio Público no necesariamente debe de basar toda una imputación o posteriormente una acusación solamente con la información que le dé la UIF. Tiene que hacer investigaciones dentro de esas facultades que le confiere el artículo 21 constitucional para ir a complementar la información que le ha hecho llegar la Unidad de Inteligencia Financiera. Y ahí es donde empieza a veces la problemática y lo que decía el doctor Santiago. No tenemos muchas sentencias condenatorias en temas de lavado de dinero. Y parte de esa impunidad se debe pues, al entramado, a la complejidad que las empresas o que muchas personas utilizan para poder integrar al sistema financiero pues, estos recursos de procedencia ilícita. Entonces, si la autoridad ministerial no tiene esa capacidad de buscar los indicios, pues no tendremos sentencias condenatorias. Por ello, este tema de la complejidad de la construcción de la prueba indiciaria, porque también este tema nos lleva que en este sistema procesal penal ya no estamos con la prueba tasada, ya tenemos que buscar indicios, pero también la autoridad investigadora debe tener esa capacidad de hacer inferencias lógicas de los indicios, de poder enlazar cada uno de los indicios para poder construir esa prueba indiciaria. Si esos indicios no son plurales, si esos indicios no son concomitantes al hecho,
esos indicios no están debidamente interrelacionados con inferencias lógicas y esos indicios no están debidamente probados por pruebas idóneas, pruebas pertinentes, útiles y suficientes, ahí viene la problemática de la no construcción de la prueba indiciaria y entonces al rato pues no puede llegar a un estándar probatorio que en materia penal es el estándar más alto. Esto es, se debe convencer al juez más allá de toda duda razonable. Y si no se llega a cumplir con ese estándar, pues el juez no puede dictar una sentencia condenatoria, no puede determinar la culpabilidad de alguna persona o algunas personas, ahora que también tenemos en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el tema relacionado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tampoco tenemos en este país sentencias donde se han dictado sentencias condenatorias a personas jurídicas, ni personas físicas, ni personas jurídicas, muy poco en tema de lavado de dinero. Y todo ello es eso precisamente de que las autoridades en materia de investigación, en materia de investigación del delito, esto es las fiscalías, porque no necesariamente, para mí, el delito de lavado de dinero tiene que ser una materia federal. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque solamente el recurso, el derecho o el bien se tiene que acreditar que tiene una procedencia ilícita. Esto es, que hay un delito subyacente atrás de estos recursos, bienes o derechos. En consecuencia, puede ser desde un robo, un secuestro, y que con ello después puedan comprar algunos productos, vehículos, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces no necesariamente tenemos que llevar a la competencia federal el tema de lavado de dinero. Las entidades federativas pueden y deben tener también en auxilio a la federación sus leyes de temas de prevención del lavado de dinero. Y pueden castigar y pueden tipificar este delito, porque, repito, el delito puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser un delito relacionado con delincuencia organizada, un delito con el tema de armas, como bien lo decía el doctor, o sea, puede ser cualquier delito. Entonces, cualquier actividad ilícita, ese producto, ese bien o ese derecho, por supuesto que debe ser considerado como lavado de dinero. Y es parte de este tema que tuve bien coordinado y platicado de manera muy continua con la licenciada Graciela Pompa, de que pues pudiéramos aportar en esta obra, para mí brillante, porque tiene una temática integral, una temática diversa, que creo que puede ser de muchísima ayuda, así la puedo considerar, porque a mí me ha ayudado mucho en el tema procesal, en el tema de litigio, en estos temas de lavado de dinero. Pero repito, se tiene que llegar a esa convicción de más allá de toda duda razonable. También el propio artículo 400 bis nos refiere que cuando no se pueda acreditar la legítima procedencia de esos recursos, de esos bienes o de esos derechos. Ahí hay una confusión, pero ya la Corte ha emitido, la primera sala ha emitido una jurisprudencia donde refiere que se trata de un principio juris tantum. Esto es, que admite prueba en contrario, pero que no obliga a la persona a quien se vayan a encontrar sus bienes, derechos o recursos de acreditar necesariamente la procedencia legítima, sino que la carga de la prueba en este sistema acusatorio le corresponde precisamente al que acusa, esto es, a la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía tiene la obligación de hacer una investigación metodológica, una investigación técnica, una investigación exhaustiva, y tiene que entrar en esa telaraña del sistema financiero, tiene que entrar en esa telaraña del orden económico. Por lo tanto, ya no necesariamente es útil el derecho penal tradicional. Tenemos que hablar de un derecho penal moderno. Esto es, un derecho penal económico que incluye toda esa materia de las sociedades financieras, de las sociedades generales, la sociedad de títulos de crédito, por ejemplo, las empresas, para ver exactamente cómo está este entramado, las empresas fantasmas que se utilizan. Hay personas que utilizan a terceros, esto es, pueden utilizar desde el chofer, la señora que les apoya en la empresa para construir las empresas fachadas. Y entonces, como bien lo decía el doctor Santiago, realmente
quién es el beneficiario de esos recursos, porque puedes decir, oye, ni aparezco en el acta constitutiva, ni soy la persona que firmó algún documento, pero resulta que una vez que se ingresa el dinero, pues va a parar a un tercero, y entonces tenemos que buscar realmente cómo poder hacer una imputación objetiva para buscar al beneficiario, al último beneficiario de esos recursos, de esos derechos o de esos bienes. Entonces, este es un tema que les comparto y que lo van a leer de una manera porque buscamos un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, para que sea bastante entendible, bastante un deleite intelectual en este tema de la complejidad de la prueba indiciaria, porque hablamos también si hay una violación al principio de presunción de inocencia. Realmente se viola este principio en cuanto a la carga de la prueba. Es incompatible la prueba indiciaria con el principio de presunción de inocencia, o realmente no hay una violación, y una vez que se tiene esta gran certeza de que todos los indicios están acreditados y se llega a esa convicción racional, no puede ser una convicción subjetiva, no puede ser una convicción de presunciones, sino tiene que ser una convicción racional, porque el juzgado, al momento que la autoridad, el Ministerio Público le hace llegar todo este conjunto de indicios, tiene esa libertad de valoración probatoria, pero también tiene un dique que son las reglas de la lógica, y tiene que aplicar las reglas de la lógica para poder llegar a esa convicción racional y poder dictar sentencias condenatorias. Pero no olvidemos que la autoridad debe demostrar, el fiscal debe demostrar que existen esos indicios fundados, que se cumplen con cada uno de los requisitos que exigen los propios indicios para poder llegar a ese estándar probatorio de más allá de toda duda razonable. Pues una obra enriquecedora, una obra que de verdad creo que aporta muchísimo a la sociedad jurídica mexicana, y reitero mi agradecimiento a la licenciada Graciela por permitirme escribir en esta gran obra, pero también reitero mi agradecimiento a nuestro presidente, el ilustre y nacional Colegio de Abogados, al licenciado Arturo Pueblita, por estarnos motivando y estar llevando a bien siempre este gran colegio de abogados. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien, pues me gustaría continuar con la presentación, y pues ahora le voy a dar la palabra a otro de los coautores del libro, que es el licenciado Arturo Pueblita Fernández, pero pues he de hacer o de repetir la mención que hacía al colegio del que él es presidente, del Instituto Nacional del Colegio de Abogados de México, que pues no solamente con esta publicación, sino con una serie de colaboraciones estamos trabajando en conjunto entre la editorial Tiranti y el Ilustre. Entonces, pues las felicitaciones, los agradecimientos, y bueno, pues también que haya participado en este libro en concreto, ¿no? Me gustaría presentarle, es Arturo Pueblita Fernández, él es socio director de Pueblita Abogados, pues un despacho especializado principalmente en derecho fiscal. Además, como mencionaba, es el presidente del Ilustre Nacional del Colegio de Abogados de México, y en el ámbito de asociaciones de abogados, pues también tiene un papel activo en la Unión Internacional de Abogados en el ámbito internacional. También es profesor en la Universidad Iberoamericana y en otros centros de estudios. Y bueno, pues un abogado muy reconocido en la materia tributaria. También fue presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Y pues muchas gracias por acompañarnos y por haber sobre todo compartido tus conocimientos en el libro, ¿no? Así que bienvenido. Gracias, María, con todo gusto. Santiago Nieto, qué gusto saludarlo, doctor. Graciela Pompa, Albertico Vinto. Muy buenas tardes a todos ustedes. Sinceramente, es para mí un gusto estar presentando esta obra importante de prevención del lavado de dinero. El lavado de dinero es un fenómeno jurídico, social y económico muy complejo. Es algo que forma parte de la realidad de México, que forma parte de la realidad mundial, en donde existen esfuerzos internacionales muy importantes para combatir este flagelo. En ocasiones es un motor mismo de la economía, pero desde un punto de vista tóxico y nocivo, y por eso es que existe un combate real a este fenómeno, como se ha venido dando. Jurídicamente hablando, la prevención del lavado de dinero es una materia novedosa, es una materia que surge y que irrumpe con mucha fuerza en los últimos 10 años
y que ha venido generando una serie de movimientos y una serie de cambios y de perspectivas muy importantes en la forma de hacer negocios, en la manera como se desarrolla la actividad profesional de abogados y de contadores, la manera como realizan sus actividades en el día a día también muchos de los organismos del Estado con la participación de diferentes agencias estatales, como es la Unidad de Inteligencia Financiera, como es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como es el mismo Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República, como entidades encargadas de combatir este flagelo, pero a su vez eso ha generado que en torno a la materia, que podemos decir es una materia novedosa, pero que tiene tintes propios de convertirse en una rama específica del derecho especializada, como en su momento el derecho tributario se independizó o partió del derecho administrativo, o como el derecho electoral surge del derecho administrativo, es decir, cómo se van dando los cambios en las ramas jurídicas. La prevención del lavado de dinero no está lejos de esta realidad, y es por ello que se vuelve muy importante esta obra que coordinó la licenciada Graciela Pompa, en el sentido de tener un documento que ayude y que va iniciando, como decía el doctor Santiago Nieto, que va arrancando con el estudio de las diferentes perspectivas que abordan este fenómeno jurídico, económico, social y político de la prevención del lavado de dinero. En el caso específico de su servidor, junto con Valentina Solano, escribimos un capítulo sobre uno de los aspectos que están, en mi opinión, más abandonados en este tema de la prevención del lavado de dinero, que es justamente las visitas de verificación administrativa que realiza el Servicio de Administración Tributaria y que tienen como finalidad la imposición de multas y sanciones a aquellas personas que hayan incumplido con obligaciones administrativas sobre la presentación de avisos y que van a servir a su vez como precedente en muchos de los casos o como insumos para que las agencias de investigación de este tipo de fenómenos, como es la Unidad de Inteligencia Financiera, puedan echar a andar los mecanismos institucionales de persecución. Y específicamente hablando, en estas visitas de verificación administrativa, que se hace referencia en la ley antilavado de la existencia de este tipo de visitas y que hay un redireccionamiento directo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la realidad es que la aplicación directa de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, este tipo de visitas de verificación, se vuelve muy complejo porque la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece una serie de criterios perimétricos en los procedimientos administrativos que se van a realizar para la determinación del incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias. Entonces, desde ahí nos empezamos a topar con un tema muy complejo, en donde el Servicio de Administración Tributaria, que es una autoridad fiscal, está realizando una función que no es propiamente fiscal, como es esta recolección y esta supervisión de la información de los avisos de las operaciones vulnerables, y al mismo tiempo la implementación de estas visitas de verificación que puede terminar generando la imposición de multas de carácter administrativo altísimos, independientemente de las consecuencias penales que ya adelantaban los doctores Quinto y Nieto, pues tenemos un nicho de oportunidad para entender que se puede hacer todavía mucho por el perfeccionamiento y la profesionalización de esta materia, también desde el punto de vista de los procedimientos administrativos, porque hay no existe la utilización de criterios o de parámetros generales bien estructurados a través de un reglamento de aplicación de estas visitas de verificación, sino que con una aplicación directa de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se empiezan a realizar este tipo de facultades de verificación administrativa. En ese sentido surgen ahí estas polémicas, como lo adelantaba el doctor Nieto, en el sentido de, bueno, esas resoluciones tendrán que ser combatidas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o se podrán llevar directamente al juicio de amparo directo, y se van abriendo una serie de opciones y de posibilidades que yo lo que celebro en esta ocasión es la oportunidad de la obra en el sentido de empezar a abonar al desarrollo y al estudio desde un punto de vista multifacético, multidisciplinario, del entendimiento de este fenómeno, de todo lo que hay alrededor. Y yo lo que les podría decir es que, en mi opinión, esta obra en específico, que es de fácil lectura, que no se
que no se pierde las primeras 800 páginas para hablar del lavado de dinero en Grecia y en Egipto, no se va directo al grano, está hablando de temas verdaderamente importantes, de fácil lectura, no es un libro tedioso, es un libro que además los diferentes capítulos se pueden ir avanzando fácilmente, en 1 o 2 días se pueden ir agotando los diferentes temas, pero en mi opinión esta es la primera piedra sobre un proyecto, como lo decía el doctor Santiago Nieto, que es un apostolado. Es la primera piedra de una serie de obras que pueden ir derivando de esto mismo para hablar específicamente y ser propositivos en el desarrollo del tema de la utilización de pruebas indiciarias, en la utilización de las criptomonedas, en los procedimientos de fiscalización o de verificación administrativa, en la determinación y el entendimiento de la misma ley antilavado, que yo creo que la redacción original de esta ley antilavado, que ha sido en muchos casos interpretada principalmente a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de estos criterios que son publicados en la página de Internet, creo yo que podríamos ir pensando en una actualización, una modernización de este texto, que los años de implementación y de conocimiento de la norma nos podrían llevar a impulsar y desde las organizaciones profesionales y desde la academia empezar a platicar y dialogar a través de este tipo de textos en el perfeccionamiento y la actualización de las mismas normas, de los conceptos jurídicos que están insertos en ellos, la determinación y la actualización de otras actividades vulnerables, como es el tema de los equipos profesionales, que se ha dado en el caso del fútbol, pero que podrían ser utilizados algunos otros deportes o mecanismos de carácter similar. Algo que sucede también y que hemos visto a través de algunas fundaciones, algunas instituciones de beneficencia pública, se han detectado algunos patrones para la utilización de canales indebidos para realizar actividades de lavado de dinero y destacar también el papel que realizamos, y es ahí donde entra el Colegio de Abogados que yo presido, en donde son muchas de estas operaciones de lavado de dinero son impulsadas en muchas ocasiones por los propios abogados, por los propios banqueros, por los propios contadores, y en este sentido la sensibilización y la aplicación de los códigos deontológicos, el entendimiento de buscar mecanismos para cegarle el paso a este tipo de actividades ilícitas se vuelve también verdaderamente importante, y en ese sentido las profesiones organizadas nos podemos convertir, como lo ha dicho Gafi, en aliados importantes para combatir este tipo de fenómenos. No quiere decir que los abogados, porque estén colegiados, estarán exentos o serán impolutos si no realizan este tipo de actividades, pero al menos existirá por lo menos un compromiso público de no realizar este tipo de actividades, y en caso de que existiera algún incumplimiento de este tipo, pues bueno, habría una sanción también deontológica por parte de nuestras instituciones, independientemente de las sanciones que, conforme a la legislación penal y las responsabilidades profesionales, se incurrieran. Entonces, quiero felicitar yo también a la licenciada Graciela Pompa por la elaboración de este libro. Me parece una obra muy oportuna y le quiero hacer una invitación a ella y a los 19 autores que participaron en la obra de seguir trabajando en la elaboración de nuevas formas de actualización y de difusión en esta materia, y agradecer también a la editorial Tirantino Blanc por la oportunidad de coeditar esta obra de manera común. Entonces, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a mí me encanta cuando en una presentación de un libro se comprometen otros libros, ojalá se convierta en realidad y bueno, contar con nosotros. Pues desde luego sí, nos encantaría continuar por esta línea y bueno, será objeto de siguientes presentaciones, ojalá que sí. Y por último, pues me gustaría, pues lo primero agradecerle a Graciela Pompa pues la coordinación de la obra, todo el trabajo que ha realizado de forma pues muy profesional, muy a su forma de hacer las cosas, que es con mucho corazón también, así que gracias por todo. Y pues que ojalá sea el primero que coordine de muchos, o de autoría propia, lo que sea, siempre tendrá las puertas abiertas. Y bueno, voy a presentarla. Ella es Graciela Pompa García, actualmente es socia del despacho Pueblita Abogados en el área de prevención de lavado de dinero, precisamente.
También es miembro activo del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, en el cual pues, se desempeña como coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, y pues también es miembro activo de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, donde pues es la secretaria técnica. También pues imparte clases en distintas instituciones, sobre todo en la materia de prevención de lavado de dinero, y bueno, pues yo creo que es una de las expertas en el momento en esta materia, así que bueno, pues bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber coordinado el libro, y te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Realmente me siento muy honrada en haber podido coordinar esta obra, la cual fue posible justamente gracias a la pluma, gracias al talento de 18 autores, quien además todos ellos son mis maestros, son mis amigos, son mis colegas, y bueno, su participación, su precisión y su puntualidad, que además escribieron este libro en plena pandemia, en donde además todo el mundo estaba pasando por situaciones personales, profesionales y demás. Se los tengo que realmente agradecer y reconocer públicamente. Muchísimas gracias, porque si no, esta obra no hubiera sido posible. Asimismo, pues quiero agradecer desde luego, querida María, todo tu apoyo a través de la casa editorial Tirant Lo Blanc, tu confianza, tu acompañamiento, toda tu paciencia que me tuviste en este proceso, que es la primera obra que coordino, no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Desde luego al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, mi querido colegio, y desde luego a ti, presidente, que coincido con Albertito. Esto es parte de la coordinación o del ímpetu que traes con las comisiones, de abrir puertas, de seguir fomentando a través de nuestras propias especialidades, y esta obra pues, fue producto gracias al apoyo, al respaldo del INCAM, y desde luego tú a título personal por todos tu mentoría que siempre me has dado. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de comenzar con la obra tengo que hacer un agradecimiento muy especial. Le agradezco, le reconozco muchísimo todo su esfuerzo, todo su apoyo que siempre ha dado a la comisión. Es un abogado usted distinguido, es un académico, es un jurista que respeto y admiro mucho, y de verdad me siento muy, muy honrada de que el prólogo haya sido su parte. Muchas gracias. Pues, ¿qué les platico? Ya lo han comentado en términos muy generales. Tenemos la colaboración de 18 autores que justamente buscamos hablar de este tema, pero de una forma práctica. Esta obra justamente nace con la voluntad de abonar a estos temas de prevención de lavado de dinero, y la finalidad siempre fue tratarlo de una forma práctica, de una forma coloquial, de una forma en la que cualquiera podamos entenderlo, ¿no? Bien lo decía María, yo doy clases en universidad, doy clases en estos temas, y muchos de mis alumnos me dicen, maestra, ¿no le da miedo dedicarse a eso? ¿Pero por qué me debería de dar miedo? Yo me dedico a la prevención. O sea, creo que desde ahí el entendimiento de la materia está mal, ¿no? ¿Por qué debería de darnos miedo? Al contrario, somos personas comprometidas con México, comprometidas con nuestro país, que debemos de tratar de buscar la forma de que se erradiquen esas conductas ilícitas o todos estos temas que lo conllevan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que iniciar desde luego la obra hablando del marco internacional, que es el que rige, ya lo decía bien el doctor Santiago Nieto Castillo, pues Gafi es nuestra guía, es quien marca los estándares y los lineamientos. Nuestro país es miembro de Gafi. Nuestra última evaluación fue en el año 2017, se publicó el informe de evaluación mutua en el 2018, y se acaba de tener una recalificación justamente por las buenas gestiones y por la buena labor y por el cumplimiento que se sigue fomentando, que eso es importante, ¿no? En ese sentido, todo el ámbito internacional, Grupo Egmont, la Convención de Viena, la Convención de Palermo, estuvo a cargo del doctor Ramón García Gibson, a quien le agradezco profundamente su participación, y quien además es experto en estos temas, y pues no me queda más que agradecerle. Ya aterrizando los temas en el ámbito mexicano, bueno, pues nuestra ley antilavado, ¿no? Nuestra ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ya estamos próximos también a que cumpla sus 10 primeros años,
y cuánta desinformación existe aún de la misma, cuánto desconocimiento tenemos en la materia. Es imperante recalcar que muchas universidades tienen la materia, pero como optativa. Los chicos no saben, o sea, son futuros abogados, futuros contadores inclusive, que van a salir sin conocer todo el marco jurídico nacional de la materia porque las universidades no lo tienen, ¿no? En ese sentido, Fernando Lascurain nos hace un análisis de la ley antilavado, de todo su proceso legislativo, de todos los puntos finos y cómo está conformada actualmente. En ese sentido, también es importante destacar a las actividades vulnerables, que es, yo creo, la esencia de la ley antilavado, contempladas en su artículo 17. Esas actividades vulnerables que bien ya nos señalaba el doctor Nieto, algunas han llegado para quedarse, justamente como los activos virtuales. Entonces, se hace un análisis en esta obra de manera muy práctica de qué son las actividades vulnerables, cuáles son los parámetros tanto de identificación como de aviso, y se mencionan los criterios justamente emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, que en la práctica, esos son los que nos han permitido muchas veces disipar dudas, saber cómo aplicar de manera correcta las actividades vulnerables, las fracciones, porque su redacción es escueta, le falta afinar mucho, y yo coincido también en que esperemos que esta reforma pase pronto para un mayor beneficio de todos. Justamente hablando de actividades vulnerables, pues una de las que más han causado dudas y controversias, pues es la prestación de servicios profesionales, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es el rango? Pues justamente en este sentido, Jesús Coronado nos puntualiza de una forma muy práctica en este capítulo, nos va platicando, en primer lugar, por qué los prestadores de servicios profesionales podríamos estar inmersos, y sobre todo cuál es la forma justamente de prevenir y de cuidarnos a nosotros como prestadores de servicios y cuidar a nuestros clientes. Por otro lado, ya lo señalaba el doctor Nieto, el tema de los activos virtuales, pues Alberto Romero nos hace una explicación muy clara de un tema que también podría resultar muy confuso. Estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de temas tecnológicos que, si bien es cierto, ya están regulados por la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir del 2018, con la entrada en vigor de esta ley FinTech, pues también el único cambio que ha sufrido la ley antilavado es justamente la incorporación de los activos virtuales como actividad vulnerable en su fracción 16 del artículo 17. Esto nos lleva desde luego a pues, tener presente este tema y empaparnos. Tenemos que saberlo aunque no le entendamos, ¿no? Que es mi caso. Todos estos temas tecnológicos me cuestan trabajo, pero Alberto Romero hizo un trabajo muy puntual para explicarnos de una forma muy clara a qué se refiere. El uso de efectivo, el uso de metales, esta restricción, que somos uno de los pocos países, doctor Nieto no me dejará mentir, en los que no es recomendación expresa de Gafi, pero se implementó. Entonces hay que tener también mucho cuidado porque el no conocer este aspecto podría caer justamente en temas de sanciones administrativas que podrían adquirir el carácter de crédito fiscal. Y en ese sentido, Leopoldo Reyes nos lleva de la mano justamente en este tema de la imposición de sanciones económicas a través del derecho administrativo sancionador y justamente su colisión con los derechos fundamentales. Que sí, que no, hasta cuándo, cuáles son los límites y pues desde luego que tengamos perfectamente claro que si en caso de haber un incumplimiento, en caso de que se imponga la multa, en caso de que se determine un crédito fiscal, pues será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el que resuelva si es que se interpone un juicio contencioso administrativo. Entonces, este capítulo me resulta fundamental, además está muy amplio, muy consolidado, y Leopoldo Reyes, muchísimas gracias. El tema de visitas de verificación, ya lo decía aquí el coautor de este artículo, que es Arturo Poblita Fernández, quien junto con Valentina Solano de la Vega, pues nos explican esta parte del procedimiento administrativo, ¿no? La ley antilavado se ha querido tratar muchas veces con un índole fiscal cuando no lo es. Es una ley meramente administrativa que está regulada por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y estas visitas de verificación justamente van en ese sentido. Entonces, a veces se quiere encuadrar o muchas personas
pretenden darle un tratamiento como si se tratara de las facultades de comprobación del 42 del Código Fiscal, cuando nada tiene que ver. Este capítulo resulta fundamental justamente para determinar y para que nos dieran a conocer, porque además es muy interesante este capítulo. Nos hacen un análisis de derecho comparado justamente de España, de otros países, y nos van acompañando en este capítulo tan interesante. También no podíamos dejar fuera, al contrario, a todo el tema de prevención de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, ¿no? Que el maestro Sandro García Rojas ha hecho un trabajo impecable, a quien por cierto le mando un cordial saludo, quien también ha estado siempre apoyando a esta comisión desde su fundación. Y bueno, era necesario señalar cómo la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cómo a través de los sujetos obligados han hecho yo creo que son los pioneros en estos temas, ¿no? Nos han marcado las pautas para la verificación, para la supervisión, y tienen pues una consolidación en este tema que ha sido fundamental. Y todo esto, la autora de este capítulo, que es Nayeli Arias Santiago, nos comenta, nos va llevando de la mano con cada uno de estos sujetos obligados, nos va diferenciando entre las entidades financieras, las casas de bolsa, las SOFOMES, y este capítulo me resulta realmente interesante porque de una manera muy fácil, de una manera que cualquiera podamos entender, nos da el contexto general justamente de cómo el sistema financiero puede ser de los principales vulnerables en temas de prevención de lavado de dinero, pero sobre todo nos marca todas las diferencias. Asimismo, Carlos Martín Gutiérrez González nos va llevando por las mejores prácticas y por el soft law en materia de prevención de lavado de dinero, ¿no? Este también es un tema que se ha hablado públicamente y que es uno de los más importantes, este tema de riesgo, este tema de mejores prácticas. El tema de identificación de los clientes lo hemos hecho siempre. Al momento de prestar un servicio profesional tienes que firmar un contrato, tienes que compartir cierta información. Entonces, ¿por qué a veces se nos hace tan difícil o queremos ver tan burocrático temas que ya hemos hecho? Simplemente es tener mejores prácticas, tener un gobierno corporativo en las empresas, empezar a determinar a clientes con diferentes perfiles de riesgo, y esto nos va, desde luego, a llevar por un camino más fácil. Asimismo, cómo los temas de corrupción pueden estar vinculados con el tema del lavado de dinero, ¿no? Eso me parece fundamental. Ahorita que estoy haciendo justamente la maestría en políticas anticorrupción en el INACIPE, dices, wow, o sea, cómo van tan de la mano y muchas veces lo dejamos de lado, perdón. Entonces este capítulo me parece fundamental y también nos demuestra este capítulo, pues, cómo le dimos un análisis o cómo advertimos diferentes aristas para que este libro pueda estar consolidado. Este capítulo de la amenaza de la corrupción y su vínculo con el lavado de dinero estuvo a cargo de Daniela Ortega Sosa y de José Antonio Coto García, a quienes desde luego les agradezco todo su apoyo. Por otra parte, bien lo decía el doctor Nieto, ¿no? Tenemos un capítulo de congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que creo que es de los temas que en la práctica más ásperos se pueden volver, este análisis constitucional o no, los alcances, los procedimientos. Y Carlos Daza Zaragoza hace un análisis crítico, pero un análisis real, a final de cuentas, de todo esto, del procedimiento. Y aquí mi querido amigo Carlos Daza dedica este capítulo justamente a su señor padre, al doctor Carlos Juan Manuel Daza Gómez, quien partió mientras él estaba escribiendo el libro. Entonces esto, me acuerdo que me decía, amiga, dame unos días más, pero lo voy a terminar por respeto a mi padre. Entonces esto se vuelve también un libro humano, ¿no? Con una calidez humana inyectada en cada uno de los que participaron, que eso únicamente me hace tratar de transmitir. Por otro lado, Elizabeth Quesada nos señala con un capítulo muy práctico cómo el robo de la identidad o cómo te pueden robar la identidad justamente para utilizarlo, para abrir empresas fachadas, para vincularlo con temas de lavado de dinero. Usted, doctor, en las tipologías muchas veces han advertido cómo personas con un perfil que nada tiene que ver
son las que están haciendo operaciones millonarias. Y muchas de estas personas fueron sustraídas de su identidad. Entonces me resulta fundamental saberlo y conocerlo. Querida Elizabeth Quesada, te agradezco todo tu apoyo desde siempre, porque has sido una de las personas que me han acompañado desde el inicio en estos temas de prevención de lavado de dinero. Y otra situación muy específica, los oficiales de cumplimiento. Si bien es cierto, hasta hace poco tiempo, relativamente muy poco tiempo, los oficiales de cumplimiento era una figura que estaba enfocada únicamente para el sector financiero, con estas reformas que hubieron a las reglas de carácter general en noviembre del año pasado, y sobre todo con estas bases que se acaban de publicar para la certificación de actividades vulnerables, este tema resulta fundamental. Los oficiales de cumplimiento tendremos que ser ese vínculo entre nuestros representados y entre las autoridades, pero necesitamos ser personas con cierto expertise, que tengamos las bases concretas, las bases completas para poder abonar. Si no, únicamente vamos a estar gestionando y fomentando cosas que no es la función, ¿no? Estamos próximos justamente a una certificación, va a ser la primera certificación para actividades vulnerables que se llevará en noviembre de este año, que es un ejercicio, no lo dudo que va a ser maratónico, porque además están haciendo un cotejo documental propio, ¿no? Entonces, este capítulo resulta fundamental, ya nos veremos ahí en la certificación y, bueno, desde luego va a ser la primera de muchas. Y finalmente, pues el capítulo de mi querido amigo Albertico Vinto Sierra, que además te ha aprendido mucho en la materia, eres un gran penalista, tienes una calidad humana admirable, y bueno, trataste, yo creo que uno de los temas más complejos, justamente la prueba indiciaria para acreditar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Le diste más bien arropaste el 400 bis del Código Penal, pero más bien no lo arropaste, lo aterrizaste de una forma que a los que no son penalistas, a los que es su primer acercamiento, y es más, a los que son expertos, nos diste una nueva línea. Tienes una forma de escribir, la cual te agradezco, y sobre todo tu colaboración y tu siempre apoyo. En ese sentido, pues estos son los capítulos de nuestro libro. De verdad, fue una obra maratónica que sufrí y al mismo tiempo disfruté mucho, pero estar el día de hoy aquí con grandes personas, con grandes profesionistas, hace que todo eso haya valido la pena. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes, a todos los colaboradores, a todos los autores, y bueno, que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Graciela, y a todos, a cada uno de vosotros por haber estado hoy presentes y compartido vuestro conocimiento en el libro, ya sea como autor, como antropologista, y hoy presentándolo, ojalá sí sea el primero de muchos, ojalá pues le demos continuidad. Y muchísimas gracias a todos y gracias a todos los que nos están siguiendo por el canal de YouTube de la editorial Tirando Blanc. Les invitamos a que por supuesto compren el libro, lo lean, nos den su retroalimentación y haremos la segunda edición. Muchísimas gracias a todos. Cuidaros. Adiós. Gracias.